vamos a realizar el proceso de compartición de correspondencia utilizando estas dos herramientas, pero en cada una de estas herramientas lo que vamos a generar es un oficio o un memorando, y luego en la hoja de datos los campos con los cuales vamos a realizar ese proceso de combinación. Entonces les voy a compartir la pantalla. Y vamos a trabajar sobre un documento, ¿no? Ya. Entonces para ello tengo aquí un ejemplo de un memo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la combinación de correspondencia es el hecho de que normalmente nosotros necesitamos mandar una misma información pero personalizada a diferentes integrantes de un grupo o de una empresa, ¿sí? O necesita realizar una propaganda o publicidad referente a algunos productos que usted tenga, ¿sí? Pero que necesiten ser personalizados, es decir, tengo una información básica y una información variable. Por lo tanto, lo que hago es generarme una especie de matriz sobre el texto base y luego ir cambiando la información de a quién está dirigido o personalizando la información a quién va a ser distribuido. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, normalmente si, por ejemplo, en este memo, ¿sí?, que es el ejemplo que estamos utilizando, necesita distribuir a 10 personas, a 15 personas. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que se hace es tener una guía, ¿sí? Y una vez que tengo la guía, tengo que ir cambiando a quién va dirigido, alguna información adicional respecto de esta persona, y luego a lo mejor la fecha, algún lugar, es decir, información propia de esta persona que necesito que irle modificando en ciertas partes del texto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hacemos este análisis, este es el nombre de una empresa, entonces esa es una información constante. Digamos que la información del número de memo podría cambiar, digamos que puede cambiar. Eh, no es como circular, sino que es un número de memo, y esta es información que yo le voy a cambiar. Entonces lo que está de rojo es esa información que yo necesito irla modificando o personalizando dependiendo del número de las personas a quienes voy a enviar esa información. La fecha, digamos que también le voy a cambiar. Esta es una información que es diferente si yo le envío hoy que la que le pueda enviar mañana o posteriormente. Por lo tanto, esa información de fecha también podría ser variable. Entonces, ¿cuál es la información constante hasta este momento? Es de este solo dato, que es la ciudad. Entonces, este nombre es de un hecho que tengo que personalizar. ¿Sí? Por lo tanto, esta es información variable. El área o la unidad donde trabaja también es una información que va a ser variable. El asunto también es variable, ¿sí? Depende. Y digamos que el texto, ¿sí?, podría en algunos casos mantenerse constante y en otros variable, dependiendo de la forma como yo lo haya redactado. Entonces, digamos que para hacerle un poquito variable y no hacerle constante, le digo por medio de la presente y le voy a repetir el nombre a quien está dirigido el memo. De esa forma un poco personalizo esta información. Entonces digo por medio del presente, le digo señor y le pongo el nombre. ¿Sí?
¿ya? Y esta información de aquí, reitero, o sea, por el hecho de que va a estar personalizado, también va a ser variable. Y el texto que viene a continuación, entendería, por cuestión de ejemplo, que no va a ser variable, sino que va a ser constante. Podría inclusive añadir, ¿sí? Pues, por cuestión de ejemplo, digamos que le voy a decir con cédula de ciudadanía. Con cédula de señora Ancha Luisa, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, una consulta, pero el texto en sí, al rato de ser el cambio del asunto, por va a ser variable, el texto también no sería variable, porque también cambiaría pues, el evento. Sí, así es, de acuerdo. Pero el asunto es que aquí yo tengo que identificar en cualquier parte del texto, puedo identificar aquella información que es constante y aquella que es variable, ¿sí? De hecho, por cuestión de ejemplo, yo estoy asumiendo que ciertas partes van a ser, de hecho, tiene que ser constante y otras sí va a ser variable. Es esta información que estoy colocando en rojo en este momento, es aquella que va a cambiar, ¿sí? ¿Dónde aplico la correspondencia? Es que justamente bajo este criterio, es decir, yo tengo un texto que en su mayoría es constante, pero que tengo que personalizarle en virtud de la información a la persona a quien voy a dirigir esa información. En este caso, por ejemplo, el nombre, la cédula de ciudadanía, a lo mejor el lugar donde vive o alguna otra información propia respecto de datos de, qué sé yo, de faltas de asistencia, si estamos hablando de una empresa, que esa es la que yo le tengo o la voy a sacar a su vez de una hoja de datos, ¿ya? Entonces, texto fijo y texto personalizado que va a estar desplegado en una hoja de cálculo. Esa es la idea. Ah, ya, listo, profe, ya lo entendí. Muchas gracias. Lo que usted menciona es cierto, sí. O sea, va a variar, dependiendo del asunto, va a variar el texto. ¿Sí? Pero por cuestión de práctica, en este momento le estoy modificando esta información para tratar de explicarle justamente esta alternativa de que puedo sacar información de una hoja de datos y trasladarle a la hoja del editor de texto. Y aquí le pongo, digamos, se me ocurre 17. Ya. Entonces, ¿cuál es la información variable? El número de cédula. ¿Sí? En fin, digamos que este es el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántos campos tengo variables? De acuerdo a este ejemplo que les estoy colocando, todos aquellos campos que están en rojo. Les reitero, o sea, si su compañero tiene razón en el sentido que, obviamente, dependiendo del asunto, en un memo va a cambiar el texto, pero esa información del memo, digamos que lo va a distribuir a todos y quiere personalizarlo, dentro de ese texto habrá cierta información que tendrá que ser propia de la persona a quien le está dirigiendo. Y esa es la idea al momento de realizar esto. O sea, necesito identificar información constante e información variable. La información constante es la que está en color negro y la información variable es aquella que se encuentra en color rojo. Eso como primera parte. Profe, ¿y la hora también sería constante o puede ser variable? Porque también dice a partir de las 9, entonces eso. Claro, por la redacción que yo le tengo aquí, o sea, implicaría que el evento es a partir de las 9, pero si usted va a hacer, por ejemplo, citas, o va a dar entrevistas, ¿sí? O le está llamando a una reunión y va a ser personalizado, entonces ahí la hora podría cambiar, ¿sí? Entonces el cambio, el dato de la hora ya sería variable. Pero
Lo importante es que una vez que yo tengo primero identificado cuáles son los campos constantes y cuáles son los campos variables, son estos campos, son aquellos que deben estar colocados en la hoja en Excel. Entonces, por lo tanto, yo necesito identificar esa información en esa hoja. Entonces, para ello, lo que hago es irme a la hoja de Excel. ¿Sí? ¿Sí lo están visualizando en este momento? Sí, sí se ve, dicen. Ya, entonces aquí vea toda la información que tengo en rojo, ¿sí? O sea, lo que tengo aquí en rojo es aquella que está como campos dentro de la hoja de Excel. En el caso de lo que menciona su compañero, si yo deseo hacerle variable la hora, entonces yo debería colocar aquí un campo que se llame hora, ¿sí? Y le asociaría las diferentes horas a cada registro, porque aquí lo importante es que cada registro, ¿sí?, es un dato o va a generar una hoja con la cual yo voy a generar diferentes, en el ejemplo, memos o diferentes cartas, pero ya con la información de cada registro que se encuentra dentro de la hoja de Excel. No sé si ahí estamos, si esa parte está clara. Si estamos claros hasta ahí. Sí. ¿Preguntas? Bueno, Todo bien, profe, sí está claro. ¿puede repetirle, por favor, Liz, en ese paso? Ya, de acuerdo. Yo les indicaba de que, por ejemplo, yo lo primero que tengo que hacer para realizar este proceso de combinación de correspondencia es que yo necesito tener un oficio. Entonces, un oficio va a tener cierta información que es constante y cierta información que va a ser personalizada dependiendo de a quién envíe esa información. ¿Ya? Un poquito aclarando, el trabajo es justamente lo que estoy haciendo en este momento, usted lo va a replicar y ese es el que lo va a enviar. Entonces, ese es el trabajo que está planteado para esta semana. Entonces, voy acá y digo, bueno, me redacté el oficio, ¿sí?, y veo que hay cierta información que tengo que ir personalizando. Entonces, esa información la debo sacar en una hoja de Excel, ¿sí? Ahora, esa hoja de Excel con esta información obviamente debe prevenir a su vez de otra información que esté en otras tablas. Lo importante es que yo capture esa información y la genere en una hoja aparte, que es aquella con la cual yo voy a combinar esa hoja con el editor de texto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, sí, Liz, ya lo entendí. Entonces vamos acá y digo, en esta redacción de este documento, yo digo, voy a personalizar esto, este número de memo va a estar asociado a la persona a quien está dirigido. Entonces me voy al archivo en Excel, ¿sí?, y aquí colocaría el campo que le tengo que va a ser variable. Entonces veo, ¿sí?, y le voy a colocar en color rojo, ¿sí? Y obviamente aquí los valores que tengo de los memos son diferentes, ¿no? Luego el otro campo, yéndome a la hoja de Word, es que va a tener el día, el mes y el año variables, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esos campos también tienen que ser parte de mi hoja de Excel. Entonces, por eso yo le tengo aquí un campo dentro del archivo que se llame día, ¿sí?, otro que sea mes, ¿sí?, y otro que sea año. Reitero, considero que esos tres campos para mi objetivo deben ser variables. Ya depende del contenido del texto que usted tiene redactado en un memo, en un oficio, en una carta, en una parte publicitaria, lo que sea. Usted tiene que identificar justamente este proceso de campos que van a ser variables.
Y esos campos que van a ser variables forman parte de las columnas o de los campos que van a tener esa información. Entonces regreso a mi hoja en Word y veo que aquí el para también va a ser personalizado, pero aquí tengo dos campos. Uno que es el título o la denominación, ¿sí? Ya sea título académico o alguna referencia a la formación que tenga, y luego el nombre de la persona. Por lo tanto, para mí, estos podrían ser 1, 2 o 3 campos, porque yo puedo tener en mi hoja de datos o en mi base de datos asociados nombres y apellidos en un solo campo o en diferentes campos. Pero lo importante es que aquí los dos tienen que unirse en uno solo. Entonces voy a mi hoja Excel nuevamente y digo, bueno, en mi caso yo tengo un campo que se llama denominación. Por lo tanto, le genero una columna con ese nombre. Y tengo separado el nombre y el apellido de las personas. Entonces, por lo tanto, estos dos campos son dos columnas diferentes en mi caso. Podrían ser uno solo, repito. Pero lo importante es que sea uno o sea dos, exista ese campo dentro de la hoja de Excel. Adicional a eso, ¿sí? Nuevamente voy a mi archivo en Word y veo que necesito la unidad en la donde trabaja. Por lo tanto, esta también debe ser parte de mi hoja. Entonces vengo acá y veo que no tengo. Entonces le digo, le voy a aumentar. Esto es cargo. ¿Sí? En cargo, entonces obviamente aquí podrá ser asistente. ¿Sí? A lo mejor por acá puede ser gerente, se me ocurre. Eso le iba a preguntar, ahí también es variable porque depende del cargo. Depende del cargo de la persona para registrar, exactamente. Aquí es vendedor. Aquí soporte, digamos. Soporte. Por acá es ventas. Y así sucesivamente. Entonces, digamos que estos campos le voy a repetir. No, aquí pongamos uno que sea contabilidad. Contabilidad y aquí talento humano. Bien. Ya. Entonces tengo este campo cargo que no le tenía. Y lo coloco aquí es por el hecho de que dentro de la hoja, dentro del oficio, hace referencia a esa información que debo sacarle de la hoja de datos. Asunto, también en mi caso le estoy considerando que sea variable, ¿ya? Pero podría ser constante, ¿no? En el caso de que sea constante, pero que en algún otro momento vaya a utilizarlo posteriormente, tengo que irme a la hoja de Excel, a la hoja de Word, e indicarle, ¿sí?, que esa información también es variable. Entonces aquí le coloco asunto. ¿Sí? Le pongo asunto. Pero como en este caso es respecto al mismo evento, yo puedo repetir esa información en todos los campos, porque para el ejemplo en este momento va a ser fijo, pero dependiendo de otros casos podría ser variable. Entonces aquí está colocado como actividad deportiva. Entonces vengo acá al Excel, igual, lo voy a colocar el mismo detalle. Actividad deportiva. Entonces este campo, como es fijo para todos, le repito en todos los campos. Lo importante es que tenga esa información. ¿Ya? Entonces aquí varía, pero aquí se mantiene constante. Nuevamente voy a la hoja en Word y veo que otros campos tengo variables y que debe contener el archivo. ¿Ya?
Entonces acá vengo y digo por medio de la presente y vuelvo a repetir el nombre, pero ese nombre yo ya le tengo definido, por lo tanto no, dentro de esto puedo reutilizar o puedo hacer el llamado a diferentes campos o al mismo campo en diferentes partes del documento. Entonces con cédula de ciudadanía se mantiene y lo que está en rojo es lo que voy a ir cambiando. Y el resto de redacción puede no mantenerse constante. Bien, bien. Entonces lo que decía su compañero, ¿no? Yo le puedo cambiar también la fecha y decirle que este sea variable, sí, sí lo puedo hacer. Entonces lo que hago es simplemente definirlo, ¿sí? Lo defino y como es parte de la información variable le coloco acá, ¿sí? Entonces le voy a colocar en rojo y aquí la hora le voy a colocar 09 horas 00. Digamos que en otros va a ser a las 10 horas 00. Entonces estos dos los voy a mantener fijo. Bien, ya. Entonces tengo ya generado el documento en Excel que va a contener cada uno de los campos que son variables dentro de la hoja de Word, bajo ese análisis que les acabo de indicar hace un momento. Ya. Ahora, esta información, reitero, o sea, lo importante es que usted saque esta información, ya un poco indicando lo que hemos hecho anteriormente. Este memorando de aquí es propio de la hoja de datos, ¿sí? Pero esta información de nombre puede provenir de otras hojas. Entonces lo que hago es buscar, aplicar funciones, como habíamos revisado, y saco esa información, ¿sí? Igual el resto de campos. Pero lo importante al final de todo es que yo tengo o debo tener esta información generada por cada una de las personas a quienes voy a generar. Entonces, en este momento, ¿cuántos registros tengo? Tengo 10 registros a los cuales voy a enviar esa información. Por lo tanto, necesito generar 10 cartas, ¿sí? O 10 memos, o 10 invitaciones, pero personalizadas, con la información que está detallada en cada uno de estos registros, ¿sí? Entonces, esa información de los registros son aquellos que van a ser trasladados a la hoja en Word. ¿Sí estamos claros? Sí, licencia está. Ya, listo. Entonces, una vez que ya tenemos estos insumos, entonces vamos al proceso de la combinación de correspondencia. Entonces, en ese caso, nos ubicamos dentro del menú correspondencia y ahí tenemos el procedimiento que nosotros vamos a seguir. Entonces aquí están las alternativas dentro de iniciar combinaciones de correspondencia. Está la alternativa de lo que acabamos de hacer en este momento. Es decir, yo primero me tengo que elaborar la carta. Ahora, esto no solamente, esta combinación de correspondencias no solo se hace sobre cartas, también lo puede hacer sobre sobres, sobre etiquetas, ¿sí? Lo importante es que usted ya tenga definido sobre qué elemento va a realizar esa combinación, porque luego posteriormente el mismo formato que usted establece sobre esta carta o sobre este sobre es el que se va a mantener y luego posteriormente tendrá que imprimirlo o enviarlo a través de correo electrónico, lo que tenga que hacer. Lo importante es que usted genera archivos diferentes por cada uno de estos y obviamente el envío se realiza dependiendo de la forma como usted lo haya planificado, ¿ya? Entonces, este primer paso lo acabamos de ejecutar. Entonces, cuando yo digite carta, sobre la alternativa carta me va a dictar, realice la carta. Entonces, una vez que yo tengo definido o indicado la forma como, sobre qué elemento voy a realizar esta combinación, paso al siguiente, que es seleccionar destinatarios. Y en la parte de seleccionar destinatarios, me dice, bueno, usted ya tiene la lista generada o desea hacer una que ya se encuentre preestablecido. Entonces,
En este momento lo que hemos hecho es un poco adelantarnos, ¿no? Si usted no tiene nada, parte del inicio de la hoja, de la carta, redacta su carta, identifica lo que le acabo de indicar. En el otro es, no tengo la lista de a quienes voy a realizar esa invitación, por lo tanto genero la lista. Pero como ya lo tenemos, ¿sí? Ya hemos hecho este procedimiento y ya tenemos identificado a quién lo vamos a enviar, entonces digo, bueno, voy a usar una lista que ya está generada. Entonces el Excel me va a decir, bueno, de acuerdo, o me van a preguntar, ¿dónde está esa lista con la cual se va a realizar esta combinación? Entonces yo le tengo guardado en mi escritorio, entonces simplemente voy, me ubico y le encuentro, ¿no? Entonces vengo acá y debe haber una que me diga déjenme buscarle una que se llame lo voy a colocar en detalles, lo voy a seleccionar por tipo y me voy donde dice datos memo. Yo le guardé el archivo en esta hoja que se llama datos memo. Entonces vengo acá y le selecciono, acepto y me va a indicar, en este caso el archivo que yo tengo generado solamente tiene una hoja, pero podría tener diferentes hojas y usted podría hacer referencia a la hoja en la cual guardó esa información. Aparte de esto, en esta ventana le aparece el detalle de que si la primera lista contiene datos. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque cuando realice el proceso de edición de cada una de estas hojas, aquí usted tiene que incrementar el número 1 o decrementar el número 1 porque hay que indicar la fila en la cual se encuentra esta información. Entonces, aquí siempre parte del 1. Entonces, aceptamos. ¿Bien? Y una vez que ya tengo identificado, ¿sí? Yo puedo realizar un proceso de, de edición, es decir, ver los datos que se encuentran registrados, ¿ya? Y veo qué información tengo registrada. Entonces, usted puede apreciar de que aquí se detalla todos los campos que nosotros hemos generado y la información que se encuentra almacenada en cada uno de estos campos. Entonces, ahí usted podría visualizar si tiene algún inconveniente al momento de la combinación de correspondencia, donde puede estar el error del dato o la información que se encuentra almacenada en cada uno de estos campos. De igual manera, aquí puede ordenar la información, puede filtrar, puede buscar duplicados, en fin. Entonces hay algunas alternativas de un poco de ir gestionando la información que se encuentra o va a ser sujeta de la combinación. Entonces una vez que esto es un paso de visualización, digo, sí, es correcto el dato, entonces voy a la línea, ¿sí?, de insertado de campos, en la viñeta de insertar, de escribir o insertar campos. Entonces para ello, entonces digo, ¿dónde voy a insertar los campos? Entonces me voy a los campos rojos, donde voy a colocar el campo al cual voy a hacer referencia y del cual voy a sacar o insertar la información. Y hago uso de la alternativa insertar campo combinado y en este momento cuando hago clic en esta alternativa me va a aparecer todos los campos que tiene mi hoja, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es identificar qué campo le asocio en este sector del archivo. Entonces en mi caso, en el ejemplo que estoy haciendo, le voy a asociar número de memorando, ¿sí? Y borro esa información. Por lo tanto, aquí yo ya tengo memorando número y tengo el campo que es el mismo nombre que está ubicado en la hoja de datos. Y el resto sigo realizando el mismo procedimiento. Entonces me voy a colocar insertado, digo aquí voy a colocar el día, ¿sí? La palabrita de es aquella que yo le voy a mantener constante, entonces esto le voy a cambiar de color.
Entonces me voy a inicio y le modifico, ¿no? Noviembre es un campo que le voy a sacar de la base, por lo tanto me voy a correspondencia, insertar campo y le pongo la variable que me almacena esa información, que es noviembre. Igual situación, acá el D también se va a mantener constante. Entonces voy y le pongo de color negro. Y el rojo, el año también es un campo que lo voy a insertar, por lo tanto me voy a la opción correspondencia, insertar campo combinado y la variable que almacena esa información. Ahora, aquí lo importante es que usted puede dar el diseño dentro del documento que le va a servir como guía o como patrón, ¿ya? Si yo coloco rojo, me va a aparecer rojo en todos los documentos. Si yo coloco negrillas, igual. Subrayado, igual. Entonces, y así voy realizando con el resto de campos sobre los cuales voy a realizar esa combinación y sacar la información. Entonces, en el para, ¿sí? Esto lo voy a modificar. Voy a dar un formato medio. Ya. Entonces, aquí el señor le voy a sacar, es un campo que también lo tengo colocado dentro de la hoja en Excel con el nombre de denominación, ¿ya? Y aquí debo colocar el nombre. Entonces igual inserto, coloco el nombre, doy un espacio e inserto el apellido. Cuando dice área de mantenimiento, me voy nuevamente a insertar un campo que me contenga esa información, que era el que era cargo, ¿no? ¿Ya? Lo volvemos esto de color negrillo. Voy a inicio, negro, perdón, este color, quito esto, pongo todo el color negro y puedo colocar en negrilla la denominación del cargo. En el asunto de igual manera, ¿no? Me voy a correspondencia, inserto campo y pongo asunto. ¿Ya? Igual acá, vuelvo a repetir el mismo procedimiento, ¿no? Insertar, denominación, inserto nombre e inserto apellido, ¿sí? Suprimo. La cédula también es un campo que le coloqué que voy a modificar y coloco cédula. Ya. Y la hora igual. Insertar hora. Listo. Y con eso tenemos ya identificado todas todos los datos dentro de mi oficio que sirve como patrón, ¿no es cierto? Una vez que he realizado he insertado los campos, entonces puedo realizar una vista previa, ¿sí?, de los resultados que puedo generar. Entonces, para ello yo puedo irme a esta alternativa de vista previa de resultados y si usted puede apreciar dentro de esta sección existe una barra que me permite navegar sobre cada uno de los campos o registros que tengo, ¿sí? Entonces, si usted observa, aquí puede ver los registros
y puede visualizar el resultado. Tiene un inicio y tiene un final y puede navegar en cada uno de ellos, o puede buscar uno específico, ¿ya? Y puede, reitero, hacer una vista previa de esos resultados, ¿ya? Entonces para ello simplemente digito esta alternativa y sobre el registro 4, ¿sí?, hice la vista previa de resultados, ¿sí? Entonces aquí ya me aparece personalizado, porque estoy en el registro 4. Entonces yo voy al registro 4 en mi hoja de Excel, ¿sí?, voy al 4, ¿sí?, corresponde al señor Pedro Ortiz. Entonces aquí debería estar. ¿Eres profe? Exactamente, pero ahí viene la aclaración. ¿Pero por qué? Porque como tiene encabezados, si bien es cierto, estoy en la fila 4, ¿sí?, pero como tengo encabezados, le retiro 4 menos 1, porque el hecho que tiene encabezado. Si no tuviera encabezado, se iría directamente al 3. Entonces, cuando yo estoy en el 4, realmente en la hoja de datos se refiere al registro número 3. Exactamente, ¿ya? Entonces, de esta manera yo navego y tengo esa información. Activo o desactivo para visualizar los resultados de la combinación que estoy realizando. La otra es que si ya hice este proceso de revisión, entonces voy a la alternativa de finalizar y combinar. Entonces aquí ya le dice, bueno, quiero editar todos, quiero imprimir los documentos, entonces aquí genero otro, ¿no? En este caso digo, voy a editar. Y aquí la alternativa es que yo puedo editar todos, o puedo editar el registro en el cual esté, o puedo imprimir por rangos. En el caso de que yo genere todos, obviamente, aquí lo relevante es que cuando hago ese proceso de combinación, usted va a apreciar de que tengo un archivo que tiene 10 hojas. Usted lo puede visualizar en la parte de abajo. Entonces, página 1 de 10, ¿sí?, y se genera un nuevo archivo. Entonces, si yo voy a la visualización, voy a tener el archivo o la hoja que me sirve de modelo, y tengo otro archivo diferente donde se encuentra toda la información. Pero la diferencia es que en este archivo yo tengo 10 hojas, ¿sí? Y usted va a ir, si empezamos a navegar sobre cada una de las hojas, va a ver de que tengo información personalizada asociada a cada una de los registros que están dentro de la base, ¿sí? Entonces aquí tengo el memorándum 2 destinado en una fecha, destinado a una persona, ¿sí?, con este número de cédula, ¿sí?, y a esta hora. Si voy a la siguiente hoja, ¿sí?, entonces ya está a otra persona, tengo otra persona que tiene otro número de cédula, ¿sí?, que están con otro horario, y así sucesivamente. Toda esta información, reitero, que se encuentra aquí desplegada, es aquella que se encuentra detallada en la hoja en este. Entonces tengo 10 hojas, ¿sí? Ya estoy en la página 7, esta es la 10, perdón, la 8, la 9, y esta es la última, ¿ya? Entonces se va generando nuevos archivos, los cuales usted le puede guardar si quiere como respaldo o no. El asunto es que lo que sí no debe modificar es que este archivo que sirve de guía es el que realmente es el que le va a permitir generar el resto. La alternativa es de que yo puedo editar no solamente un documento, no solamente todo, puedo editar, por ejemplo, vamos al un registro, eh, el 5, por ejemplo, ¿sí?, que sería en realidad el 4. Solamente el 4. Genero, ¿ya? Y va a ver que me genera otro nuevo archivo. En definitiva, en este momento yo ya tengo 3 archivos en Word, ¿sí?, y los nombres que aparecen, uno es donde está el documento base, y los otros empiezan a adquirir
los nombres de estándar de carta 1, carta 2 y así sucesivamente. Y usted en este caso puede mandar a imprimir, puede enviar por correo o puede guardarlos, ¿no? O puede descartarlos, pero lo que sí no puede descartar es necesariamente este proceso de, de generación del archivo maestro con los archivos que tienen conexión hacia los registros de la base de datos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, si está claro este procedimiento. Entonces en el ejemplo yo no voy a guardar ninguno de estos. El que sí voy a guardarle es el que me sirve como guía, ¿ya? Entonces el otro tampoco lo voy a generar, ¿ya? Y me mantengo en esto. Ahora, digamos que lo importante aquí es que yo necesite realizar alguna modificación. Entonces cualquier modificación lo tiene que hacer sobre este archivo. Entonces digamos que voy a cambiar el tipo de letra sobre todo el documento. Entonces control E y le voy a ir a la parte de inicio y voy a cambiar el tipo de letra. Ya. ¿Sí? Esto le voy a cambiar a negrilla. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces todos los cambios que usted haga en este caso se van a ver reflejados. Todos tendrá que, si usted quiere modificar esto, tiene que modificar el que le sirve de modelo. Y esos cambios automáticamente se van a ver reflejados cuando haga el proceso de combinación. Entonces, digamos que quiero ver cómo quedó una combinación. Me voy sobre un registro cualquiera y hago la vista previa. Y veo ese resultado. Entonces, la otra es que yo pueda modificar esto. Simplemente para que puedan visualizar los cambios, ¿no? Ya, y este vuelto. Me voy a combinar correspondencia y me voy a finalizar. Digamos que voy a editar. Entonces le voy a editar el registro número 9. Al 9. Y acepto. Y se me quedará un nuevo archivo, ¿no? Esa es la idea. Bien, de esta manera es este famoso proceso de combinación de correspondencia. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Preguntas, por favor. Yo creo que no lo hice porque se ha ido paso a paso y sí está entendible. Ya, ahora bien, una vez que yo guardo esta información, ¿cuál es el procedimiento correcto para abrir estos archivos? Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, va a abrir este archivo, lo ideal es primero que usted abra el documento en Excel y luego el de Word. Porque si yo cierro este archivo, por ejemplo, voy a grabar esta información y le voy a cerrar. ¿Sí? También voy a guardar esta información y le voy a cerrar. ¿De acuerdo? Entonces, deseo abrirlo. Ya, en mi caso, yo le tengo dentro del escritorio. ¿Ya? Entonces tengo estos dos archivos, que es memorando
y datos de memo, que son los de aquellos que yo he utilizado este momento para hacer el ejercicio. Entonces digamos que voy a abrir el archivo de memorando. Ya, ¿sí ven? Entonces ahí le dice, al abrir este documento se ejecutará el siguiente comando SQL. Es decir, cuando yo tengo esta característica, el archivo tiene incorporado por el enlace que hemos hecho, ¿sí? Una consulta, que es precisamente la inserción de los campos que hemos realizado. Entonces, si yo le digo, desea continuar, le digo sí. ¿Ya? El momento en que vengo a hacer el de correspondencia, le digo deseo visualizar vista previa. ¿Ya? Entonces ahí me va a atar el archivo. ¿Sí? Me ata el archivo al cual le tengo abierto. Pero ahorita yo no tengo inconveniente en el sentido de que está dentro de la misma ubicación y en este momento se encuentra dentro del mismo directorio en el cual realicé la consulta. Pero ¿qué pasa si resulta que no le encuentra? ¿Sí? ¿Ya? Entonces normalmente lo que hago es que abro este archivo y le voy a colocar que desea continuar, le digo que sí. Y me va a hacer la consulta al archivo que lo tengo en este momento abierto. Pero digamos que yo deseo actualizar esa información sobre el archivo Excel. Entonces en este caso tendría que volver e irme a datos de memo. Y me encuentro con esta alternativa, ¿sí ven? Ese datos de memo está bloqueado para editar. O sea, no puedo editar. Si bien es cierto, me hace la consulta, pero el momento en que yo desee modificar esa información, no me lo va a permitir. Por lo tanto, de solo de lectura no me sirve. Entonces, esa alternativa no es la correcta. Entonces, lo que debería hacer, si yo voy a utilizar esto, es que primero abra el archivo en Word, ¿sí? Perdón, el archivo en Excel. ¿Sí? Abro el archivo en Excel. Y una vez que tengo abierto el archivo en Excel, me voy y abro el archivo en Word. Y obviamente le digo, ¿desea continuar? Sí, no hay problema. Entonces luego podría modificar cierta información acá. ¿Sí? Y digamos que voy a anexar un campo extra. ¿Sí? Uno que diga nota. ¿Ya? Y aquí digamos que anexa ubicación, si se me ocurre. Y este le voy a repetir en todos, ¿no? Entonces vengo al archivo que me sirve de guía y hago el proceso de insertar esa modificación que lo he hecho. Entonces para hacer ese cambio,
o insertar un nuevo cambio dentro del archivo que he modificado, lo que tengo que nuevamente hacer es irme a la parte de selección de destinatarios y hacer uso de una lista existente. Entonces en ese momento me pide la ubicación, porque yo ya pude modificar el archivo de Excel y ahora sí puedo insertar la modificación. Entonces me voy y me pide dónde se encuentra ubicado. Le digo que se encuentra en el escritorio. Le digo que se encuentra en la hoja la hoja inicial. Y puedo hacer el cambio. Entonces en este momento sí puedo hacer el cambio. Entonces yo vengo acá, me ubico y pongo insertar campo y le pongo nota. Y con eso estamos listos. Vengo acá, grabo y podría visualizar el resultado del primer registro. Y ahí, si usted puede observar, hice la actualización. Entonces de esta manera, una vez que yo haya generado el archivo, pero como todo es un poco dinámico y puedo cambiar los campos o aumenta la información, entonces tengo que hacer este proceso de actualización. Entonces en ese caso, el procedimiento que es aconsejable realizarlo es primero abrir el archivo en Word y luego el archivo en Excel y luego el archivo en Word. De esta manera no tengo ese bloqueo que me hace si abro primero el documento en Word.